Este artículo contiene una dosis de historia, otra de nostalgia y unas gotitas de humanidad. Atentos porque promete ser tan entrañable como apasionante. Un viaje por la vida, un repaso o un acompañamiento de la mano de uno de nuestros karatecas catalanes más longevos. Cuando digo longevos quiero añadir en activo, en continua formación, de los que todavía cogen la bolsa del gimnasio, suben al coche y hacen más de 100 kilómetros ida y vuelta para realizar su clase de karate. Que en su dojo se pone enfrente, pero enfrente de su actual maestro y al lado de sus compañeros, de los cuales después también hablaremos. No se caracteriza porque le cuelguen muchos danes del cinturón. Fiel a su filosofía de no distinguirse por ello, tampoco tiene la vitrina repleta de copas y medallas porque él nunca ha competido, ni dispone de aquel alumno aventajado que solo exige derechos, privilegios, en lugar de obligaciones. Simplemente va, asiste, aprende, aplica, comparte, sin hacer nada de ruido, con la sonrisa permanente en su rostro, con la vitalidad de un joven de 20 años, aunque los suyos pesan 4 veces más, con la ilusión de aquel jovenzuelo que acaba de aprender un kata o aprueba el cinturón verde, con la vuelta a casa pasada las 11 de la noche y que al día siguiente, eso sí, necesita toda una mañana para recuperar la energía vaciada de la noche anterior para buscar un momento durante la tarde y repasar lo que en clase aprendió y no terminaba de salir. Así que mientras escribía esta pequeña introducción ya pensé cómo comenzar esta historia, como no puede ser de otra manera, desde el principio. Su nombre, Fernando Rubio García. Ese es su nombre y ahora voy a contar un poquito de su camino por la vida. Corrían los años 40, concretamente el 6 de diciembre de 1943, en el barrio de La Sagrera, Barcelona, vecino de la calle Berenguer de Palou, detrás de una gran fábrica de artículos de submarinismo, Nenrod Metzeler, ya desaparecida, y que aprovecho para destacar dos curiosidades. La primera es que Fernando es precisamente un gran apasionado al submarinismo. ¡Qué coincidencia! Y la segunda, bueno, aunque no venga a cuento, mi padre trabajó en esa fábrica durante más de 35 años. De hecho, toda aquella zona, tocando el barrio de San Andreu, está desconocida. El famoso Puente del Trabajo, las interminables obras del AVE, los nuevos parques y viviendas que han aparecido en los últimos años han cambiado toda la perspectiva de este entrañable y carismático barrio de la ciudad condal. Fernando no solo se dedicó al karate. De muy jovencito trabajó unos años de mecánico de automóviles, aunque él resalta que en aquella época, más que mecánico, eran verdaderos artesanos. No se limitaban a cambiar piezas, reparaban, moldeaban, construían e incluso en alguna ocasión, a base de tornos, imaginación e ingenio, fabricaban algún componente para salir del apuro y dar servicio. También se dedicó a la restauración, donde más adelante regentó incluso su propio restaurante. La afición al submarinismo, de la cual ahora practica algo menos, le llevó incluso a crear uno de los primeros clubes de submarinismo de Cataluña, donde formó a muchos cursillistas. Nos cuenta que realizaba pruebas tanto prácticas como teóricas, pruebas en las conocidas piscinas Bernat Picornell de Montjuïc, donde los submarinistas tenían que superar las dificultades a las que se exponían. Sumergirse a X metros, aguantar tanto tiempo bajo el agua o arrastrar
a un compañero con la intención de salvarle de un posible ahogamiento. También en mar abierto, donde las inclemencias del tiempo complicaban las maniobras. Mencionar también entre unas y otras aventuras que Fernando recorrió en 3 ocasiones el Camino de Santiago, 2 veces en bicicleta y una vez andando desde Roncesvalles. Y como no, paralelamente a todo este amasijo de experiencias, llegó el karate, su karate, que también tiene un origen y un presente, del cual me haré eco a continuación. Como la mayoría de los karatecas de aquella época, su interés vino principalmente de las películas que nos venían de Asia. El luchador manco, Guan Yu el invencible, incluso la mítica película de Los 7 samuráis de Akira Kurosawa. Pero no nos engañemos, las películas que realmente hicieron furor en Fernando, como a la mayoría de los espectadores, eran las de Bruce Lee, avanzado en su época. Furia Oriental, Operación Dragón, Karate a muerte en Bangkok, El furor del dragón o Juego con la muerte, sin tener en cuenta Long Street o El moscardón verde, series de televisión donde aparecía este gran artista marcial. Fue en Casa Ramona. Dicho así parece el colmado o un supermercado de debajo de casa, pero no, os explico. Casa Ramona era un cuartel de la Policía Nacional de Caballería. Allí se encontraba, dentro de sus instalaciones, el Gimnasio Águilas, donde la mayoría de los deportistas eran los propios policías que practicaban artes marciales y otras actividades físicas para mantenerse en forma. Anteriormente, Casa Ramona había sido una fábrica textil encargada por Casimir Casaramona y diseñada por Josep Puig y Cadafal. Tras el cierre de la fábrica en 1990, debido a la quiebra de la empresa, el edificio sirvió como almacén para la Exposición Internacional de 1929, Expo, y luego, desde 1940 hasta 1992, fue sede de las caballerizas y el Parque Móvil de la Policía Nacional. Finalmente, la Fundación La Caixa la adquirió en 1963. Fue en 1998 cuando comenzó su rehabilitación para convertirla en el Centro Cultural CaixaForum Barcelona, inaugurado en 2002. Gimnàs Águilas, fundado por el comandante Emili Serna Díez, fallecido en 2016. Fue uno de los clubes pioneros del judo catalán, que tuvo especial relevancia durante las décadas de 1960 y 1970. Pertenecía al Cuerpo de Policía Armada y estaba ubicado en el cuartel de Casa Ramona en el Parque de Montjuïc. Algunos de sus judokas ganaron varias veces los campeonatos catalán y español. Entre ellos Emili Serna, que alcanzó el 8º dan y fue presidente de la Federación Catalana de Judo y vicepresidente de la Federación Española. Organizó el trofeo García Bentue. En 1973 participó en la primera Liga Catalana de Clubes, el Club de Judo Águilas, sito en la calle México de Barcelona. Fernando comenzó en las artes marciales practicando judo con el maestro, el comandante Emili Serna. Nuestro protagonista disfrutó de numerosos compañeros de clase, aunque con el que más afinidad tuvo fue con Leopoldo Torres, también compañero de trabajo en la fábrica de la SEAT, año 72. Fernando cuenta que Leopoldo buscaba un compañero para practicar y le convenció para que pudiera ensayar los movimientos, pues necesitaba una pareja.
En la foto anterior vemos a Leopoldo y Fernando practicando por su cuenta según las indicaciones de los libros que encontraban en los antiguos kioscos de Barcelona. Nos comenta que hay algo que no se le olvidará nunca, y es ese olor tan presente a cuadra, a estiércol, a caballo. Recordemos que este centro estaba rodeado por las caballerías de la Policía Nacional y era parte del ambiente que allí existía. Además de judo, se practicaban otras artes marciales, donde el maestro Alfonso Rivilla, fallecido recientemente, octubre de 2025, impartía clases de karate Shotokan. Rivilla indicó a Fernando que en otro club de karate, el Gimnasio Sant Jordi, se concentraban un grupo de karatecas de alta cualificación, experiencia y una trayectoria más avanzada. Allí se dirigió con una premisa de que para hacer judo necesitaba un compañero y en karate podía practicar él solo sus katas, Kihon, Sako o Makiwara. En Sant Jordi impartía clases el maestro Juan Gil, ya más conocido, el que fue a la postre seleccionador de comité en la Federación Catalana de Karate y maestro de grandes competidores como José Martínez Jarana, del que más tarde hablaremos, o de Ramón Virgili, entre otros muchos. Curiosidades de la vida. Fernando compartía su trabajo en la fábrica del Prat de Llobregat precisamente con el padre de Juan Gil, el cual siempre estaba hablando de su hijo, lógicamente, aunque tengo que decir finalmente que Fernando nunca llegó a entrenar en Sant Jordi, pero le fue muy bien ver todo lo que allí sucedía porque fue determinante para que más tarde se iniciara en el karate. Fernando me insiste, y lo quiero dejar reflejado en estas líneas, considera que su primer maestro, antes incluso que los presenciales, fueron los libros del maestro Nakayama, siempre agradecido a esas pautas que tras horas de entreno, descifrando formas, posturas, golpes y patadas, llegaba a las conclusiones que después, en clases presenciales, podía seguir trabajando ya con un maestro delante. Por casualidades de la vida, Fernando tuvo una conversación con un primo suyo que vivía en Francia. Le habló de un maestro de karate. Corría el año 1982. Se trataba del maestro Jordi Castelví, que impartía clases en Travesera de Gracia, Barcelona. Jordi había practicado Kyokushinkai con el maestro Vicente del Olmo y a posteriori Shotokan. Venía de quedar campeón de Europa y Fernando se unió a él hasta su desaparición. Allí obtuvo el primer dan en el año 1989, aunque casi por obligación, ya que Fernando estaba muy satisfecho con su cinturón marrón, pero con el tiempo comenzó a impartir clases infantiles en el club y Jordi le sugirió que era importante tener esa certificación. Nuestro personaje ha querido señalar en la foto anterior con una V, justo en el centro, a Cristina Feo y a otro gran alumno suyo, Juanjo, que podremos ver en la siguiente fotografía muchos años después. Tras varios devaneos en judo, libros, maestros de karate, donde consultar, Fernando considera que su primer maestro de karate, a Jordi Castelví, Las Heras, un reconocimiento a la gran labor que ejerció con nuestro entrañable amigo. Como aspirante primer dan, nuestro amigo y compañero me cuenta que tiene un motivo más que suficiente como para no tener mayor interés en añadir danes a su cinturón. Una razón que personalmente me ha hecho reflexionar y no me parece nada acertado dejarlo pasar. Un Tribunal Nacional de Grados, que representaba en aquella época lo mejor de nuestro karate catalán, todo un honor para Fernando ponerse allí, delante de ellos. Los miembros de aquel Tribunal Nacional de Grados en aquel momento lo componían los siguientes maestros: Vicente del Olmo, Manuel Francás, José Martínez Jarana, Rafael Serrano y Jordi Castelví.
Para Fernando fue un honor que este tribunal de grados le otorgara la calificación de apto a cinturón negro primer dan, por lo que para él ya era todo un logro, un excelente reconocimiento y que no necesitaba nada más. A punto de cumplir 82 años y con el cinturón negro primer dan como tarjeta de presentación, Fernando comenzó la práctica del karate en el año 1972, hace ya la friolera de 53 años, su residencia en la comarca de La Noya, en un pueblecito cercano a Igualada. En la actualidad, Fernando recibe clases del maestro José Martínez Jarana, al que considera su actual maestro de karate. Poco de decir de Pepín, como así se le conoce mundialmente y del que, para no quitar protagonismo a Fernando, solo diré que está donde tiene que estar, en el mejor lugar, siendo fiel a su pasado, a sus orígenes y a su filosofía. Ensayos con su amigo Leopoldo Torres en Hospital San Juan de Dios de Santa Coloma de Gramenet. Su amigo Leopoldo Torres estudiaba medicina y frecuentaba el Hospital San Juan de Dios de Santa Coloma de Gramenet. Allí disponían de un gimnasio donde aprovechaban para practicar las técnicas que habían aprendido de los libros anteriormente mencionados. Aquí podemos ver los ensayos que realizaban, realmente asombroso, teniendo en cuenta los conocimientos, los pocos medios que disponían, impresionante. También aparece un vídeo. Esta escena inédita de Fernando sería por el año 1982 aproximadamente. Todo lo que pillaba era bueno para entrenar. Daba igual el espacio, lugar, material, el todo por el todo, sin más. En casa de su madre, un pequeño trastero, era ideal para la práctica. Tengo historias mil que contar de Fernando. Es una biblioteca andante y dispone de una memoria descomunal. Lamentablemente no se pueden mostrar todas. Hace unos días nos vino a visitar al Club Jim Lewis. Lo tenía pendiente en su agenda y desde hace tiempo finalmente lo hizo. Quedamos una hora antes para tomar café y nos faltó tiempo. El resumen de esa conversación es de un hombre agradecido, con ganas de seguir aprendiendo. Me contó que estaba un poco cansado físicamente, pues ayer Pepín metió mucha caña en la clase y que a él precisamente no le iba a condicionar la edad. A ninguno de los dos. Se reía porque estuvo al día siguiente recuperando fuerzas y por la noche con nosotros. Llegó a clase, se presentó a los compañeros y luego contó alguna pequeña anécdota de su vida, pero antes de todo eso, fue el primero que nada más pisar el dojo se puso a dar vueltas por la sala. Antes de comenzar la clase, nada que decir. Hace unos años, Fernando vino a Badalona, me trajo un CD de grabaciones que tenía de los años 80, 90, inéditas, que yo desconocía, y en esas imágenes aparecía yo muy jovencito dando saltos y patadas en campeonatos, entrenos y actividades varias. Un regalo que aún conservo. Todo no iba a ser bueno, pues también me ha regañado. Uno no es perfecto, y a Fernando le duele. Le duele cuando me hacen daño. Entonces aparece y me pone en mi sitio, sin tapujos, directo. La verdad es que es un lujo escucharle y aprender de él. Que cogió mucha resistencia aeróbica, mucho fondo cuando Castelví le ponía de sparring para pelear con puertas. Anda que no corría, decía. Lo cuenta como agradecimiento y el espíritu de superación que le obligaba tal presión de ese gran campeón y maestro como es Josep. Todo le parecía bien. Terminando ya, me gustaría concluir con que Fernando no es el karateca anónimo, como miles de practicantes de karate que existen en el mundo.
Tampoco es el que los presenta porque a verlos los hay. Tan solo es un karateca que sigue aprendiendo. Que nuestro karate catalán se ha hecho mayor es una realidad. Nuestros maestros que fueron pioneros, algunos mencionados anteriormente, que comenzaron casi en la adolescencia, están ya por los 70 y tantos años. Eso es ley de vida y no se puede cambiar. Lo triste es que las generaciones que llegan no conocen o no les interesa historias como estas, que al igual que Fernando, hay extraordinarios maestros que por desgracia unos ya no están, otros se han jubilado o permanecen ausentes y los que tenemos en activo luchan por mantener el legado, pero ¿y los jóvenes? ¿Se preocupan solo del yuko, del wasari o ipón, nada más, o de la Liga Nacional, de Super Impey o de Handai o de quién va primero en el ranking? Creo que todo se puede llevar y no es incompatible, pero lo que no se puede es mirar al otro lado o olvidar. No se trata de buscar culpables, pues estos jóvenes hacen lo que se les dice y van a donde se les manda. Entre otras cosas porque es arte, es competición, es deporte y les gusta, están en la edad, como estuvimos nosotros. El caso es que no son ellos quienes tienen que buscar ese otro camino, sino nosotros, los mayores, los de anteriores generaciones, instituciones que nos tenemos que encargar de refrescar la memoria, realizar eventos para recordar a los que ya no están o a los que todavía se encuentran entre nosotros. Potenciar la figura del maestro, del pionero, de los que gracias a ellos estamos aquí todavía y nada se sabe. Que no solo sean recordados, sino respetados con honores, porque esos maestros también fueron niños, como Fernando, y aman nuestro karate por encima de todo. A la memoria de los que pusieron las primeras piedras, don Vicente del Olmo, Rafael Serrano, Jordi Castelví, Pascual Garrido, Ángel Catalán, nuestro secretario, Rafael Jiménez, Chamorro, Girota, Francisco Gamero, Santi, el doctor, nuestro doctor. Por suerte todavía tenemos la gran satisfacción de saludar y abrazarnos, echar unas risas con el resto de maestros, compañeros y colegas que ayudaron a hacer grande nuestro karate catalán. Cuidémoslo, démosle su espacio y al igual que con Fernando, valoremos el presente desde la base hasta el infinito. Realmente yo no sé cómo hacerlo, pero sí que sé lo que no hay que hacer para dejarlo marchar, por no decir olvidar o morir. Fernando hoy es nuestro protagonista. Sin quererlo ni buscarlo, forma parte de nuestro karate, de nuestra historia. No la voy a volver a contar. Patrimonio de nuestro karate. Hagámoslo grande y que sean muchos como Fernando que salgan a la luz porque al igual que él están presentes. Disculpad por nombrar a unos y otros no, que seguramente no me han venido a la mente en este momento y que tienen la misma importancia que los aquí mencionados. Bueno, la verdad es que me he quedado a gusto. Ahora marcho a seguir buscando motivos que le den sentido a mi vida. Seguro que algo encontraré. Otra cosa es saber qué hacer con ello. Que tengáis un buen día y, Fernando, espero verte por muchos años más compartiendo nuestra pasión, el karate. En definitiva, pasar un buen rato juntos. Ha sido un placer compartir contigo este paseo por la vida, por tu vida. Manuel González Ibáñez, G. Lewis.